Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brando Lira. Soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria de la Universidad Estatal de Ecatepec. Pues vamos a iniciar con nuestro seminario. Vamos a seguir con nuestro curso. ¿Qué pasa aquí? Que no me deja ver. Chat. Muy bien. Ok, bueno, me presento formalmente. Mi nombre es Brando Lira. Soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria de la Universidad Estatal de Ecatepec. Estuve 2 años en Centro Médico Isamina Ecatepec y 40 días en el Hospital de Xiyuan, Beijing, China. Dentro de mi currículum, bueno, he estado con algunas personalidades del gremio de acupuntura, como es Politécnico, el doctor Crisóforo Ordóñez, el doctor Juan Pablo Moltov, que es el creador del Instituto de Psiconeuroacupuntura, el doctor Santana, que anteriormente era presidente del Consejo de Médicos Acupunturistas, algunos otros doctores, como el doctor Som, que fue embajador de la escuela de la Universidad Estatal de Vallecatepec, la doctora Consuelo García, jefa del área de acupuntura del Centro Médico Isamina Ecatepec. Entonces, como tal, vamos a hablar hoy de medicina tradicional china con respecto a lo que sería el COVID. Vamos a hablar, primero vamos a dar una pequeña introducción para aquellos que no han podido introducirse a lo que es la medicina tradicional china, lo que es la acupuntura, la moxibustión. Vamos a que todos tengamos un nivel parejo para poder entender qué es lo que vamos a ver dentro de los síntomas y signos que provoca esta enfermedad. Entonces vamos a ver una pequeña introducción de la medicina tradicional china. Como tal, dentro de la acupuntura, dentro de estas terapias, bueno, pues la medicina tradicional china abarca muchas terapias. Como tal, la medicina tradicional china está constituida por varias ramas, como son la acupuntura, que es la inserción de agujas de acupuntura en la piel, en ciertos puntos que se llaman acupuntos. Vamos a ver la moxibustión, que es la utilización de un puro hecho de una planta muy importante que se llama Artemisa, esta planta que calienta rápidamente y que tiene un olor muy peculiar. Tenemos, por ejemplo, también el uso del Qigong o del Qigong, que eso es un arte muy antiguo, más de 5,000 años de aproximadamente de su uso. Tenemos, por ejemplo, otras terapias como la auriculoterapia y tenemos la baroterapia o terapia con ventosas. Entonces, todo esto y mucho más es lo que va a integrar la medicina tradicional china. En cuanto se inicia el estudio de la medicina tradicional china, se enfrenta a una serie de elementos teóricos que desde un enfoque occidental son diferentes. La medicina tradicional china es muy diferente y mucho más si la vemos aquí como nosotros como mexicanos. ¿Por qué? Porque la cultura como tal es diferente de México a China. No tenemos la misma cultura, no tenemos las mismas costumbres. También no vamos a ver la cuestión de que si nosotros somos más del lado occidental que el oriental, vamos a tener un poquito de conflicto en entender los términos que utiliza la medicina tradicional china. Si nosotros decimos, por ejemplo, estancamiento de chi de hígado, bueno, aquellos que ya hayan tenido un poco más de conocimiento dentro de la medicina van a decir, entonces hay que ver el hígado, hay que hacer un ultrasonido hepático, hay que checar las vías biliares. No es cuestión de eso, sino que embarca dentro de unas esferas funcionales que son denominadas elementos dentro de una gráfica que se llama 5 elementos, 5 movimientos, 5 fenómenos, y entonces abarca más que solamente el hígado. Entonces por eso que a veces nos llegamos a conflictuar un poco por la cuestión de que los chinos son muy raros en el momento de hablar de su medicina tradicional, pero vamos a hablar de que sea un poco más entendible.
¿vale? La palabra acupuntura deriva de los vocablos latinos acus, aguja y puntura, punción. Consiste en la introducción y la manipulación de agujas finas de acero inoxidable en sitios específicos del cuerpo, denominados puntos de acupuntura o acupuntos. Entonces, como tal, la palabra acupuntura pues es colocar una aguja de acupuntura en un punto ya especificado, ya descrito, y va a tener una cierta acción. Ahorita vamos a ver los mecanismos de acción de la acupuntura. Como tal, aquí pues se le dio este nombre acus, aguja, puntura, punción, pero allá en China pues se le llama Shenyu. Entonces la palabra Shenyu significa acupuntura y moxibustión, practicada desde hace aproximadamente 2000 años, si no es que hasta más. Estos acupuntos están dispuestos sobre canales de acupuntura o meridianos por donde influye la energía. Entonces, como tal, estos puntos contienen un recorrido, contienen un canal, y es que la palabra canal nos deriva a esto, a lo que es una estructura que lleva agua, que lleva algún contenido, y así lo veían los chinos, que nosotros dentro de nuestro cuerpo teníamos canales energéticos en los cuales iban a ir sustancias preciadas que nutrieran nuestros órganos y a nuestras vísceras y que funcionaran correctamente. Estas vías, estos canales estarían distribuidos por todo nuestro cuerpo, y estos canales contendrían estos puntos que se pueden llegar a utilizar con estas agujas, y al momento de colocar una aguja, hacer un estímulo, va a ser un efecto de movilización de estas sustancias que contienen los canales y una mejor nutrición, una mejor regulación, una mejor homeostasis a nivel orgánica. En algunos libros occidentales el término canal Jing Jing Mei también se le denomina meridiano. Sin embargo, la palabra meridiano es entendida como una línea imaginaria que divide una superficie. Meridiano, división de la superficie terrestre, relativo al mediodía. Semicírculo que va de polo a polo, pero no se entiende como aspecto dinámico. En cambio, el término canal implica un lugar por donde puede correr algo que es medible. Por ello, en los textos hemos decidido llamarlo canal o vaso y no meridiano. Va a variar. En algunos libros traducidos, por ejemplo, de franceses, va a decir meridianos. En algunos libros traducidos por españoles van a decir canales, vasos. Va a depender cómo es la traducción, pero el objetivo de aquí es entender que los puntos de acupuntura están en canales y que estos canales contienen sustancias que van a nutrir a órganos y vísceras, y vamos a ver qué sustancias son las que contienen. Dentro de la medicina tradicional china vamos a manejar 12 canales principales que van a ser bilaterales. ¿Qué es esto? Pues que yo divido con una línea media, sagital, y entonces del lado derecho, bueno, pues yo voy a tener un canal de pulmón, del lado izquierdo voy a tener otro canal de pulmón, del lado derecho tengo un canal de hígado, del lado izquierdo tengo un canal de hígado. Aunque solamente tenga un órgano hígado que se encuentra del lado derecho, los canales se encuentran distribuidos bilateralmente. Estos son canales principales, los que más utilizamos en el tratamiento de acupuntura. Tenemos otros canales mucho más profundos, y su nombre lo dice, son canales tendinomusculares. ¿Qué quiere decir? Que están su recorrido es por los tejidos tendinosos y tendones, ligamentos, músculos y articulaciones. Estos principalmente su tratamiento o su uso son para enfermedades del sistema osteomiarticular. Tenemos 12 canales divergentes, que estos canales son muy profundos y tratan muchas afectaciones y de estadio crónico. Tenemos 8 vasos maravillosos, que estos 8 vasos maravillosos, o también llamados extraordinarios o curiosos, son canales de reserva energética para el cuerpo. Dentro de la medicina tradicional china, estos puntos se distribuyen tanto arriba como abajo. Algunos son centrífugos, algunos son centrípetos. Lo importante que hay que entender en este momento para este curso es que nosotros vamos a contener ciertas localizaciones anatómicas de estos puntos. El canal de pulmón contiene 11 puntos de acupuntura y son bilaterales. El canal de pulmón se va a encontrar solamente en el miembro superior bilateral del lado derecho y del lado izquierdo, y va a contener 11 puntos. Su distribución es esta. El canal de intestino grueso va a contener 20 puntos de acupuntura bilaterales y su distribución es superior.
El canal de estómago, el segundo canal más grande de acupuntura, contiene 45 puntos de acupuntura y es bilateral. Su distribución va desde miembro inferior hasta cabeza. El canal de vaso contiene 21 puntos de acupuntura bilaterales. Su distribución va de pies hacia tórax. El canal de corazón, uno de los canales más pequeños principales, solamente contiene 9 puntos de acupuntura y su distribución solamente es en miembro superior. El intestino delgado cuenta con 19 puntos de acupuntura bilaterales y su distribución es por miembro superior y rostro. El canal de vejiga, que es el canal más grande que vamos a encontrar en los canales principales, contiene 67 puntos de acupuntura que van a estar bilaterales y que su inicio es en la zona del rostro, pero su recorrido es dorsal, es posterior y termina aproximadamente en el lado lateral del miembro inferior. Tenemos el canal de riñón con 27 puntos de acupuntura que va a ser bilateral. Su inicio es a nivel de planta del pie y su recorrido termina a nivel de lo que es el tórax. Tenemos el segundo canal más pequeño, que va a ser el canal de pericardio con 9 puntos de acupuntura bilaterales y también se va a encontrar solamente en miembros superiores. Tenemos el canal de San Yao, o también conocido como triple recalentador, con 23 puntos de acupuntura y van a estar bilaterales. Este solamente se va a distribuir por medio del rostro y de miembro superior. Otra cosa también, el canal de pericardio se le conoce como maestro corazón. El canal de vesícula biliar, el tercero más grande de los principales de acupuntura, contiene 44 puntos de acupuntura y estos son bilaterales. Su distribución es de cabeza hacia miembro inferior. El canal del hígado cuenta con 14 puntos de acupuntura que se encuentran bilaterales. Su distribución es de miembro inferior hacia el tórax. Esos serían los puntos, los canales principales. Y dentro de los canales de vasos maravillosos solamente contenemos dos que son muy especiales, que es el Dumei, o vaso gobernador con 28 puntos de acupuntura unilaterales. Esta es una línea media dorsal o media posterior que divide todo el cuerpo a la mitad en un lado izquierdo y un lado derecho. Sería un corte sagital. Entonces, como tal, es completamente dorsal y cuenta con 28 puntos de acupuntura unilaterales. El canal de Renmai, que es su acoplado, que es su yin, el otro es yang, este yin, bueno, el Renmai, vasoconcepción con 24 puntos de acupuntura, igual es una línea media anterior que va a estar dividiendo todo en un corte sagital con 24 puntos de acupuntura. Los puntos de acupuntura son pequeñas áreas específicas distribuidas en la superficie corporal denominada shui, que significa cueva o agujero. Se conocen alrededor de 365 puntos de acupuntura. Algunos se encuentran en canales de acupuntura y otros se encuentran extraordinarios y otros puntos se les conoce como puntos ashi, que son puntos dolorosos o también los referimos como puntos gatillo. Estos puntos no tienen una localización específica, simplemente nosotros palpamos en la zona dolorosa de nuestro paciente y entonces donde esté el punto más doloroso es donde colocamos una aguja de acupuntura y ese se le conoce como un punto Ashi. Vamos a ver por qué efecto tiene la aguja de acupuntura en tan solo la superficie de la piel. Como tal, las agujas que vamos a estar utilizando van a ser de acero inoxidable. Las agujas que utilizamos también hay de otros materiales, como van a ser agujas de plata, bañadas en oro. Esto va a depender a que algunos pacientes son alérgicos a algún metal o son delicados a ciertos metales, entonces utilizamos los de plata o los de oro. Como tal, tenemos, por ejemplo, que hay diferentes tipos de agujas de acupuntura, más que nada de tamaños. La estructura de una aguja de acupuntura se compone por un mango, que sería también llamado mano de Buda. Estas son las que son circulares, algunas no las van a tener porque estas agujas no van a ser chinas, van a ser coreanas o japonesas y solamente van a contener el entorchado. No tienen mano de Buda, solamente tienen el entorchado.
El entorchado es la principal zona por donde vamos a agarrar nuestra aguja de acupuntura y entonces vamos a hacer la manipulación. Vamos a contener un cuerpo de la aguja y hasta el final vamos a contener lo que es la punta de la aguja de acupuntura. Esta punta de aguja de acupuntura es una cabeza de aguja muy especial, ya que la cabeza de la aguja de acupuntura es de una forma de punta romana o también cónica. Ajá, como tal no tiene bisil y es una aguja que abre tejido. Es por eso que nosotros a veces podemos llegar a colocar en el centro de la nalga sin ningún problema por el nervio ciático una aguja de aproximadamente de este tamaño, que son 7 Sun, 5 Sun. Podemos introducirla y no va a pasar nada porque el efecto, el objetivo es llegar a estimular ese nervio. Las medidas se van de acuerdo, hace 5,000 años aproximadamente, van de acuerdo hacia lo que son el pulgar. Las medidas son de Sun, entonces los Sunes van de acuerdo al pulgar del paciente. Un Sun es derivado al ancho del dedo pulgar de mi paciente o igual a la falange media del dedo de mi paciente. Entonces las agujas tienen esas medidas. Un Sun, 2 Sun, 3 Sun, 5 Sun, va a depender de qué aguja estemos hablando para algún... Disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que las diapositivas se ven muy pequeñas, o sea, se ve como partida la pantalla en tres, más o menos. Entonces no se ve bien, se ven muy pequeñas. A ver, déjeme ver. ¿Mucho mejor así? Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Si hay alguna otra cosa, avísenme chicos, chicas, porque no logro visualizar muy bien aquí, no sé cómo se está visualizando allá, espero que muy bien, pero cualquier cosita avísenme y yo lo llevo a corregir, ¿vale? Ok, entonces aquí también va a haber ciertos ángulos, ciertas técnicas que vamos a estar utilizando de acuerdo a los puntos que vayamos a estar colocando. Algunos, como no tienen tejido, vamos a tener que hacer pinzamientos. Algunos donde hay demasiado tejido, vamos a tener que hacer expansiones para que la punción sea menos dolorosa. La aguja de acupuntura, cuando la compran, está empaquetada y esterilizada e incluso tiene un mandril, que es un popotito, y va a contener un seguro. Este popotito es una guía para introducir la aguja y que no sea dolorosa. Este mandril o aplicador o guía, que también se le llama, fue hecha por un médico japonés que era ciego y lo utilizaba como guía. Como tal, hay muchos especialistas en acupuntura que dicen que no deberíamos estar utilizando ese aplicador porque un buen acupunturista no debe utilizar aplicador. A la vez estoy de acuerdo, a la vez no estoy de acuerdo porque si un paciente tiene su umbral de dolor muy alto, pues no voy a estar haciendo sufrir a mi paciente. Utilizo el aplicador aunque digan los demás lo que quieran decir, ¿vale? Es muy importante ver a nuestro paciente desde antes. Las técnicas que vamos a hacer de manipulación vamos a contar con dos. La manipulación manual y la manipulación eléctrica. Muy importante porque ahorita vamos a ver algunos artículos que mayormente utilizan la manipulación eléctrica. ¿Por qué? Porque es más comprobable, más fácil de ver cuántos hertz, más fácil de ver cuánto periodo para hacer una investigación. Una vez colocada la aguja, está colocada sobre la superficie corporal, puede ser manipulada manualmente con la aguja de acupuntura manual. Como tal, coloco la aguja y en el entorchado, que el entorchado para eso es, para realizar todas las manipulaciones, bueno, yo estimulo de acuerdo a la tonificación o dispersión. Y la estimulación eléctrica, pues simplemente es colocarle un caimán y producir y mandar corrientes eléctricas para que hagan un efecto. Vamos a ver bien el mecanismo. Si se acuerdan anteriormente estábamos hablando de canales, canales de acupuntura que van a tener puntos de acupuntura. ¿Qué es lo que lleva un canal de acupuntura? Bueno, pues lleva sustancias muy importantes para el organismo según la filosofía china. ¿Qué llevan? Qi, Xue, Yin Ye y Yin esencial. ¿Qué es esto? Chi, energía.
Xue, sangre, Yin Ye, líquidos orgánicos, Yin esencial, energía original. Entonces, como tal, los órganos que vamos a ver ahorita se nutren a través de ¿qué? De estas esencias, de estos combustibles que van a dar fuerza a estos motores que van a andar a nuestro cuerpo y van a tener la función de tener una homeostasis, un equilibrio, un yin-yang correctamente en el cuerpo. Entonces, como tal, vamos a ver estas sustancias que van a estar corriendo dentro de nuestros canales de acupuntura. ¿Qué es lo que pasa si se estanca? ¿Qué es lo que pasa si hay deficiencia? ¿Qué es lo que pasa si no se nutre el chi, el shui, el yin? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay alteraciones. ¿Qué es lo que pasa si un factor patógeno externo penetra dentro de mi organismo y puede estancar, disminuir estas sustancias? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como tal, en la medicina tradicional china vamos a contener 5 elementos principales. Estos 5 elementos principales se van a distribuir en madera, fuego, tierra, metal y agua. Entonces, estos 5 elementos son lo que les da funcionalidad a la medicina tradicional china, a lo que es la filosofía de la medicina tradicional china. Estos 5 elementos van a contener cierta influencia, cierto gobierno dentro del organismo y también fuera del organismo, ya que una de las diferencias muy importantes en la medicina tradicional china es que en la medicina ve el todo del paciente. Hace 5.000 años ya tenían descrito todo un mecanismo en estos 5 elementos donde cabía el todo del paciente. La cuestión alimenticia, la cuestión nutricional, la cuestión dinámica, la cuestión emocional, la cuestión orgánica, la cuestión fisiológica, la cuestión bioquímica, la cuestión fitoquímica, cabía en estos 5 elementos. Entonces, como tal, es la base de la medicina tradicional china. Para aquellos que ya han estudiado medicina tradicional china y para aquellos que gustarían estudiar medicina tradicional china, es de fafa que se aprendan estos 5 elementos porque es la base. Entonces, como tal, la madera contiene a su órgano que es el hígado, su víscera la vesícula biliar, el fuego el corazón y su víscera el intestino delgado. La tierra, su órgano el vaso y su víscera el estómago. El metal, su órgano el pulmón y su víscera el intestino grueso. El agua, su órgano el riñón y su víscera la vejiga. Como tal, estos 5 elementos están distribuidos y tienen ciertos ciclos de generación y ciclos de dominio. Quiere decir que estos ciclos mantienen un correcto funcionamiento dentro de estos elementos para que ninguno destruya al otro y ninguno se nutra más que otro. Entonces, como tal, la madera, vamos a comenzar en la madera genera el fuego. La madera es el combustible para crear al fuego. Entonces, digamos que madera es la mamá de fuego. El fuego al apagarse genera cenizas y las cenizas nutren a la tierra. La tierra va a tener minerales, va a tener estos minerales para generar metales preciosos. El metal se funde, se oxida y nutre a los mantos acuíferos subterráneos y el agua nutre a la madera. De esta forma, los elementos se van generando uno tras otro y contienen una nutrición infinita. En dado caso de que alguno de estos elementos llegue a haber una alteración, bueno, pues un elemento se tiene que disminuir su energía y otro se tiene que aumentar, etcétera. Puede ser esto. Entonces, este ciclo se llama ciclo de generación y el ciclo de dominancia, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, aquí la madera domina la tierra, los árboles con sus raíces dominan a la tierra. La tierra puede destruir un río, entonces puede quitar un río, la tierra domina el agua apaga el fuego funda el metal y el metal corta la madera. De esa forma, tanto se nutren como tienen un ciclo de control para que generen una homeostasis correcta. Entonces, la siguiente parte es ver qué controla cada uno de estos elementos para ver cómo es la regulación dentro de nuestro cuerpo, la regulación orgánica que generaría un yin-yang equilibrado o lo que llamamos en medicina homeostasis. En la medicina tradicional china vamos a ver, por ejemplo, la homeostasis, que sería el Tao, el equilibrio perfecto para la salud y el todo del paciente. Entonces es muy importante ver el todo del paciente más relacionado con esta enfermedad del COVID.
¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, los elementos tienen ciertas regulaciones, tienen ciertos tejidos, tienen ciertas emociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a hablar de alguna enfermedad? Cuando llegue a haber alguna enfermedad, es un efecto dominó para la medicina tradicional china. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de estos elementos tiene alguna alteración, el elemento consecuente va a tener también alteraciones y después el siguiente, y después el siguiente, y después el siguiente, y hasta el siguiente. Y quiere decir que su ciclo de dominancia también va a haber ciertas afectaciones. Es por eso que para medicina tradicional china, para hacer un buen diagnóstico debemos interrogar una historia clínica completa, de pa a pie, para saber qué es lo que tiene. Para un paciente que aunque venga por cuestiones emocionales, nosotros debemos interrogar incluso cómo son las heces fecales para saber cómo está el estadio de todos los 5 elementos. Entonces, la medicina tradicional china tiene que ver el todo del paciente y incluso el alrededor del paciente, ya que recordemos que también las cuestiones que nos rodean son las que nos van a dar cambios. Bien lo decía Darwin, que nosotros con nuestro entorno nos hace cambiar, nos hace evolucionar. Entonces, es por eso que nosotros debemos checar en todo el paciente. ¿Y qué lo puede afectar al paciente? Pues pueden afectar desde los cambios climáticos, desde los movimientos terrestres. No es lo mismo la persona que soy en verano cuando es en invierno. Todo cambia, el grosor del cabello, la cuestión de la tez, la cuestión corporal e incluso las alteraciones que pudo haber pasado anteriormente a lo mejor solamente se representen en épocas de frío, en épocas de calor. Eso es muy importante para la medicina tradicional china. Factores patógenos externos que los conocían los chinos como ciertos elementos naturales, bueno, y actualmente los conocemos como ¿qué? Como microorganismos, como virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Todos estos microorganismos pueden llegar a penetrar a nuestro organismo y generar un desequilibrio en estos 5 elementos. Tenemos también, por ejemplo, alteraciones que tienen que ver con la mecánica o con la cuestión de vida, una higiene postural, un traumatismo, un accidente, etcétera, y cuestiones emocionales que también llegan a influir. El estrés, la depresión, la ansiedad, la soledad, etcétera. Va a depender todo esto un buen diagnóstico para nuestro paciente. Una de las cosas es que la medicina tradicional china también tiene que ver con lo que es el diagnóstico diferencial. Aunque mi paciente venga por un cuadro gripal, vengan 2 pacientes por un cuadro gripal, no es el mismo tratamiento que le voy a poner a mi paciente de este lado a que a mi paciente de este lado, porque la raíz que ocasionó su cuadro gripal va a ser diferente en ambos. Entonces, la medicina tradicional china tiene que enfocarse en cada personalidad del paciente para ver cuál es el mejor tratamiento. Sin embargo, también vamos a ver los mecanismos científicos de la medicina tradicional china y algunos puntos ya descritos que tienen una acción a nivel del sistema autónomo de los nervios, del nervio vago, qué función tienen, qué es lo que generan y principalmente en estas alteraciones de lo que sería el COVID. Mecanismos de acción, ¿cómo funciona la acupuntura? Bueno, pues la acupuntura funciona a nivel del sistema nervioso. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, recuerden que tenemos 3 funciones. Los receptores, vamos a recibir estímulos, lo vamos a integrar, tenemos un centro integrador o un centro procesador y vamos a tener un centro, unos órganos o una estructura que van a ser los efectores, ya sea un músculo, una glándula, un órgano, una víscera. Tenemos fibras ascendentes, fibras descendentes, fibras motoras, fibras sensitivas. Entonces, la acupuntura trabaja a nivel de lo que sería el sistema nervioso central y periférico. Va a depender de dónde coloquemos la aguja de acupuntura. Como tal, la teoría del yin-yang habla de que el cuerpo está regulado por excitadores y por inhibidores. Más filosófico dentro de la medicina tradicional china. Si lo trasladamos a la medicina occidental, vamos a ver que tenemos ciertas sustancias que son excitadoras en el sistema nervioso y ciertas sustancias que son inhibidoras. En la excitación tenemos al glutamato, al aspartato, a la despolarización. En el inhibidor tenemos al GABA, a la glicina, a la hiperpolarización, que hablamos de potenciales de acción, y hablando de potencial de acción es uno de los mecanismos que va a utilizar la acupuntura para hacer su efecto. Recordemos que un potencial de acción se va a realizar por medio de la membrana. Tenemos una membrana celular que va a estar en todas nuestras células, pero vamos a ver principalmente en lo que sería el sistema nervioso. Entonces la membrana contiene canales, contiene proteínas que son proteínas transmembranales y estas
proteínas transmembranas también se le conoce como canales iónicos. Estos canales iónicos se van a activar cuando haya una despolarización. Recuerden que la membrana va a tener dos partes, una parte intracelular y una parte extracelular. En la parte extracelular, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a contener una carga. ¿Qué tipo de carga va a contener? Una carga negativa. Intracelular va a contener una carga positiva. Para yo generar una despolarización, generar un potencial de acción, yo necesito abrir estos canales iónicos y empezar a pasar iones que sean positivos. En este caso vamos a recordar lo que sería la bomba sodio-potasio. Recordemos que, por ejemplo, el sodio es positivo, al igual que el potasio va a ser positivo, y entonces uno de los mediadores aquí también que va a ser negativo va a ser el cloro. Entonces, de esta forma, por cuestiones de mecánica, por cuestiones de estímulos para generar potenciales de acción, se va a dar un potencial de acción y va a generar un estímulo en forma de corriente a nivel de todo el nervio. Dice, el potencial de membrana es la diferencia de potencial en ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferentes concentraciones de iones, como la membrana celular que separa el interior del exterior de una célula. ¿Cuánto voltaje va a tener la célula? La célula en reposo sin hacer nada va a contener menos 75 milivolts. Lo que hablábamos, externa es negativa. Entonces, como tenemos menos 75 milivolts, los iones, y los cationes y los aniones son los que van a estar pasando por esta membrana iónica, por esta proteína intracelular, y son los que me van a dar el potencial de acción o la inhibición del potencial de acción. Principalmente vamos a tener al sodio y el potasio. La distribución desigual de los iones con cargas eléctricas, movimiento de acuerdo a los gradientes de concentración, transporte pasivo, y movimiento en contra de los gradientes de concentración, transporte activo, con uso de ATP. Entonces recordemos que para que hagamos un transporte de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, vamos a tener dos mecanismos principales, el mecanismo pasivo y el mecanismo activo. El mecanismo pasivo va gracias al gradiente de concentración y el transporte activo va en contra del gradiente de concentración. Para que el transporte activo se realice va a contener que el uso de ATP, adenosintrifosfato, para que se abran estos canales iónicos y puedan pasar los cationes. Entonces, como tal, vamos a ver que el ATP se desfosforila, va a generar un fósforo a nivel de las proteínas y entonces va a entrar sodio y sale potasio. Cuando estos sodio y potasio van saliendo, entran 3 de sodio, salen 2 de potasio, van entrando, la membrana se va despolarizando. Posteriormente este fósforo se pierde y se va hacia el ambiente intracelular, se vuelve a recaptar con el adenosin difosfato y se convierte otra vez en adenosin trifosfato. Entonces, ya vimos que va a ser un potencial de acción. ¿Qué me causa un potencial de acción? Los potenciales de acción que van a abrir los canales iónicos van a ser de 3 tipos: ligando, mecánicos y de voltaje. Como su nombre lo dice, los de ligando van a tener que tener neuromoduladores o neurotransmisores. ¿Qué son estos neuromoduladores o neurotransmisores? Son sustancias que se van a adherir a un receptor específico dentro de lo que es la proteína transmembranal. Uno de los más conocidos es la acetilcolina, que son la que nos permite hacer la contracción del músculo, las que nos permite también la estimulación del sistema simpático y parasimpático. Los mecanismos, vaya la redundancia, mecánicos, son de acuerdo a la deformación de la piel, la fascia, el estiramiento de músculos. Uno conocido, fácil y que todos lo han sentido, es cuando llegan a pegarse en el codo y sienten un calambre. Esa deformación, ese golpe que llega a estimular la zona de la piel, en este que se encuentra el nervio cubital o nervio ulnaris, anteriormente llamado así, genera un potencial de acción y se siente una vibración. Entonces ese es un estímulo mecánico. Y un estímulo de voltaje, como su nombre lo dice, pues son cambios de voltaje, cambios eléctricos que vamos a estar colocando para generar estos potenciales de acción. Aquí tengo una representación de lo que sería un mecanismo de ligando, por lo cual, por ejemplo, ya hablamos de la acetilcolina, que se encuentra en vesículas, en el botón postsináptico, llega un estímulo, estas vesículas se van adhiriendo a la membrana, hacen una exocitosis, sale la acetilcolina hacia lo que sería la hendidura presináptica y entonces se adhieren a su receptor y abren los canales de iónicos para que entre sodio o potasio dependiendo qué acción vaya a hacer la acetilcolina.
Los mecánicos, por ejemplo, hablamos de que también, por ejemplo, hay ciertas digitopresiones, hay ciertos masajes que van a hacer un estímulo a nivel de los nervios y estos van a hacer que también generen potenciales de acción. Y los de voltaje, pues vamos a tenerle que colocar ciertas cargas eléctricas para poder despolarizar la membrana y que puedan entrar estos iones. Cuando la membrana se despolariza, las cargas positivas llegan a menos 45 minivolt, los canales iónicos se abren masivamente. Ok, ahorita vamos a ver eso. Dijimos que la membrana tiene una carga negativa. Esta carga negativa se va a encontrar a menos 75 minivolts. Al momento de que los iones de sodio van entrando, esta carga se va perdiendo, se va despolarizando. Entonces, como se va despolarizando, al momento de que llegue a un umbral de menos 45 minivolts, genera un potencial de acción y masivamente todos los canales que se encuentran a nivel de la membrana, los canales de sodio, se abren y entonces entra demasiado sodio y genera un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico va a llegar a los botones postsinápticos y va a hacer un efecto a otra neurona y posteriormente así sucesivamente hasta que llegue a ¿dónde? A su centro regulador o a su centro de equilibrio para poder hacer un efecto, ya sea al céfalo, a la médula, etcétera. Va a depender de qué punto de acupuntura nosotros estemos estimulando. Entonces aquí tengo una aguja de acupuntura que al momento de colocarla y hacer el estímulo, por ejemplo, de rotación, voy a adherir el tejido subcutáneo, el tejido blando lo voy a estar enredando en la aguja y entonces este movimiento, que va a ser un estímulo mecánico, va a abrir los canales de potencial de acción y van a generar lo que llaman los chinos haz de chi o lo que llamamos científicamente un potencial de acción. Otra forma de generar potenciales de acción con la aguja de acupuntura es medio de la trepidación o también conocida como estímulo de picoteo de gorrión. Agarrar una aguja, meter y sacar sin sacarla de la piel, meten y sacan. Y lo que va a generar es que como el cuerpo detecta que es una lesión, va a generar sustancias antiinflamatorias, sustancias analgésicas, por eso un punto H funciona, porque si hay dolor y meten una aguja, ¿qué va a pensar el cuerpo? Es un cuerpo extraño, por lo tanto va a ser una vasodilatación en la zona, porque se va a alertar el cuerpo que ha sido dañado. Tiene una microlesión específica en un lugar y mientras sacan y meten están haciendo más grave la lesión. Por lo tanto, envían sustancias como histamina, bradicidina, sustancia P, y esta sustancia P, que también es un neurotransmisor, se va a adherir hacia las zonas de las proteínas para generar potenciales de acción. La sustancia P, gracias a esta lesión, se va a adherir como en forma de ligando, como un estímulo de ligando, hacia su receptor, y entonces va a abrir las proteínas y entonces van a entrar los canales iónicos y van a generar potenciales de acción. Entonces, como tal, el primer estímulo de la aguja de acupuntura pues es a nivel de piel, estimulando una microlesión, una vasodilatación, una generación de sustancias analgésicas antiinflamatorias y estimulantes para el sistema nervioso, como es la sustancia P, para generar los potenciales de acción. Estos potenciales de acción, dependiendo del punto que fue utilizado, van a ir al nivel ya sea de un ganglio parasimpático, de una médula, ya sea que hagan sinapsis, van a hacer sinapsis en el asta posterior y de ahí anteriormente va a llevar el estímulo ascendente por la médula y puede ser que llegue a un nivel cortical y genere un nuevo efector en una vía descendente. Va a depender de qué punto de acupuntura nosotros estemos colocando. Recordemos que dentro de la acupuntura, si vemos el sistema nervioso, nosotros tenemos ramificaciones, tenemos el sistema nervioso periférico que está conectado absolutamente con todo. Recordemos que, por ejemplo, los brazos están inervados por lo que llamamos plexo braquial, que se va a estar generando de C5, C6, C7, C8, el plexo lumbosacro que va a estar inervando todos los pies y que estos plexos salen a nivel de la médula, a nivel del agujero de conjunción, van a salir los nervios raquídeos y estos nervios raquídeos no solamente se van a distribuir hacia nuestra piel,
sino que se van a distribuir a la piel, a los músculos, a las vísceras, lo que llamamos la teoría de la metámera. Y entonces estos nervios que se encuentran en todas partes van a tener una acción a nivel de piel, de músculos, de intestinos, de órganos, etcétera. Por eso tenemos que dermatomas, miotomas, viscerotomas, angiotomas, etcétera. Entonces, toda esta inervación que sale de un cable principal llamado médula espinal, pues se va a desarrollar en todo nuestro organismo. Y es por eso que con una aguja de acupuntura puedo regular también parte de toda la cuestión orgánica. Como tal, en la acupuntura no inyectamos nada. Hay algo que se llama farmacoacupuntura, pero es diferente. Entonces, como tal, con la aguja de acupuntura, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generar estímulos. Un estímulo que el centro, el centro integrador de evaluación es el que va a tomar para empezar a regular las funciones del cuerpo. Ajá. Los reflejos viscerosomáticos. Esta conexión hace posible que durante una enfermedad el dolor producido de la irradiación de las enfermedades viscerales nociceptivas se reflejen hacia la periferia y se reflejen como tensión o irritación en una área determinada de la piel. Entonces, muchos han tenido una colitis, un dolor intestinal o un cólico. Entonces, como tal, ese cólico que va desde la zona interna se refleja como en la zona externa. ¿Qué es lo que pasa con nuestros músculos abdominales? Hay una tensión. Cuando hay dolor hay una tensión. Cuando hacemos la palpación para nosotros estar viendo la percusión, la palpación, la auscultación, hay dolor. Entonces, como tal, los nervios se conectan tanto en la parte interna como en la parte externa, viendo que el sistema nervioso es como un cable que conduce electricidad, que conduce estímulos, que conduce información. Se puede estimular desde la parte interna hacia la parte externa y viceversa, de la parte externa hacia la parte interna. Ese es el mecanismo que va a agarrar la acupuntura para poder hacer la regulación de ciertas funciones viscerales, de ciertas funciones motoras, etcétera, incluso hormonales. Uno de los puntos ya descritos, por ejemplo, dentro de sus funciones, que vamos a ver muy importante para esto de la enfermedad de COVID, es pulmón 10, Yuyi. El pulmón 10 que se encuentra en lo que llaman la cuestión de la panza de pescado en medicina tradicional china, que se va a encontrar entre la piel blanca y la piel roja, se estimula, es un poco doloroso, pero genera un estímulo simpático y este estímulo simpático va a recorrer a nivel del nervio radial, se va a ir hacia el plexo braquial, va a generar una sinapsis en los ganglios simpáticos y posteriormente se va a ir hacia la zona de plexo pulmonar, donde va a tener una acción a nivel de la estimulación de los beta 2 adrenérgicos y genera una broncodilatación. Entonces, este punto muy importante va a ayudar a ¿qué? A generar una broncodilatación y es muy recomendable, pues, ¿para qué pacientes? Para pacientes de asma bronquial. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, doctor, muchas gracias. Excelente. Aquí estoy viendo el chat. Ok, muy bien. Entonces, como tal, lo que anteriormente veíamos que describían los chinos, que era los canales de acupuntura, los vamos a ver como ramificaciones nerviosas. Ajá, todos los puntos de acupuntura tienen algo característico, están muy inervados y muy irrigados. Por eso varias terapéuticas se enfocan mucho en esos puntos ya estudiados hace 5.000 años porque causan ya ciertos efectos. Dicha es la terapia neural, que llegan a colocar ciertos puntos, ciertas pápulas con un neural terapéutico generado por procaína o lidocaína y generan también una cuestión de despolarización de la membrana. Algunos puntos muy importantes como estómago 36, vejiga 60, Jin Chuan, vejiga 30, vesícula biliar 34, son puntos que ya están descritos donde está su inervación. La función de la metámera es muy importante. Doctor, perdón. Sí. La metámera, que es muy importante. ¿Me puede poner la diapositiva anterior, por favor? Sí.
Muchas gracias. Listo, doctor. Gracias. La metámera, bueno, pues hay ciertos puntos que vamos a estar utilizando la metámera para generar estímulos ya sea hacia músculos, hacia vísceras, etcétera. Y ya viendo esta pequeña introducción un poco rápida, vamos a ver cómo ve la medicina tradicional china al COVID, cómo ve la sintomatología. Una de las cosas importantes en la medicina tradicional china es que la medicina solamente ve signos y síntomas. Como tal, la medicina tradicional china no ve una enfermedad, solamente ve signos y síntomas que va a agrupar en estas 5 esferas. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una enfermedad como hipertensión, la medicina tradicional china no la puede clasificar. La tiene que distribuir en los síntomas que tenga un paciente. Por eso les digo que es muy diferente. Si me llega un paciente hipertenso y otro paciente hipertenso, voy a tener que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque a lo mejor este paciente hipertenso sí tenga dolores de cabeza, a lo mejor sí tenga derrames oculares, a lo mejor tenga epistaxis, a lo mejor tenga, por ejemplo, taquicardias, insomnio, aceleración, etcétera. Y este paciente hipertenso a lo mejor no me tenga ninguno de esos síntomas, pero sí me puede tener, por ejemplo, dolor torácico, sensación de llanto, etcétera. Entonces, como tal, tengo que ver cuál es la alteración distribuyendo sus signos y síntomas en los 5 elementos. Anteriormente con el doctor Aedo, con el doctor Francisco Aedo, ya habían visto los síntomas más característicos del COVID. Entonces, como tal, vamos a ver que los síntomas más característicos, ¿cuáles son? La tos, los esputos, la dificultad para respirar, la fiebre, otros grupos de otros grupos como van a ser las mialgias, dolores musculares, las artralgias, dolores articulares, cefaleas, dolores de cabeza, la fatiga, me falta una, la fatiga, síndromes entéricos, síntomas entéricos, perdón, como dolor abdominal, vómito y diarrea, y que va a ser que no a todos les da de igual manera. Esto tiene que ver mucho con los 5 elementos. ¿Por qué no a todos les da de igual manera? ¿Por qué no todos tienen síntomas parecidos y por qué algunos tienen síntomas muy crónicos? Bueno, pues en la medicina tradicional china vamos a ver algo característico que son los 5 factores patógenos externos. Como tal, el COVID, que es un virus, no es producido internamente del cuerpo, tiene que ser adquirido del exterior. Por lo tanto, se le considera en medicina tradicional china un factor patógeno externo. Antiguamente en la medicina tradicional china, ¿cómo lo describían? Pues de acuerdo a los síntomas, eran muy observadores los chinos, de acuerdo a los síntomas ellos clasificaban estos factores patógenos, aquellos que producían temblores, aquellos que producían dolores migratorios, aquellos que producían, por ejemplo, parestesias, les llamaban que eran viento. ¿Por qué? Porque su característica principal era el movimiento, no lo podían ver, ellos decían, tienes viento interno y es porque generas que parestesias, alteraciones de la movilidad. Anteriormente, por ejemplo, aquellos factores patógenos que generan fiebre muy alta, ojos rojos, cara roja. ¿Dónde deja la toalla, Siria? Compañeros, el audio. El audio, todos estos se les denominaba que generaban calores, aquellos que generaban úlceras, aquellos que eran destructivos, aquellos que generaban dolores urentes, quemantes, se les llamaba que eran factores patógenos tipo fuego, como cuál es el herpes zóster, ¿no? Una de las características es que genera úlceras, destruye la vaina de mielina, es un dolor muy ardoroso, genera úlceras. Entonces eso es lo que describían los chinos hace 5,000 años porque lo relacionaban mucho con la naturaleza. Aquellas enfermedades externas que causaban humedades, que causaban muchas lechosidades, que causaban mucha salivación, que causaban mucho engrosamiento, que causaban olores muy fétidos, lo mismo que genera la humedad, les llamaban eso, humedad. Actualmente pues los conocemos como ¿qué? Como hongos, ¿verdad? Esta cándida que genera algo, lo que llamamos vulgarmente algodoncillo, que en forma de requesón, que genera un olor fétido, muy penetrante también.
la sequedad, una consecuencia del aumento, por ejemplo, de la temperatura, la deshidratación y, por ejemplo, aquellos factores que se agravaban con el frío. Estos factores que, por ejemplo, los pacientes cuando tenían eso se abrigaban porque el frío empeoraba. Una de las características que ellos utilizaban mucho es que todos los elementos, todo lo que tiene dentro del cuerpo lo va a rechazar fuera de él. Es decir, si yo tengo un calor interno, ¿qué clima no me va a gustar? El calor, porque ya tengo calor interno. Si tengo fiebre, no me va a gustar el calor. ¿Voy a qué? A destaparme porque voy a sentir mucho calor. Entonces, eso es algo característico. Si yo tengo frío interno, ¿qué clima no me va a gustar? El frío. ¿Por qué? Porque el frío va a agravar mi cuadro clínico. Y viceversa, si yo tengo frío interno, ¿qué clima me va a gustar? El clima caliente, porque me va a ayudar mucho a la cuestión circulatoria, a la cuestión de movilización de la sangre, etcétera. Entonces, como tal, el COVID va a ser un factor patógeno externo que va a penetrar dentro del organismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesita un virus, una bacteria para que entre? ¿Por qué unos pacientes sí se enferman? ¿Por qué otros pacientes no se enferman? Incluso con los cuadros gripales. Cuando alguien se moja, ¿por qué unos sí se enferman? ¿Por qué otros no? Esto tiene que ver mucho con las defensas del organismo y lo ve muy bien la medicina tradicional china. Por eso dice una frase muy importante: un buen médico es aquel que cura, pero un buen médico es aquel que cura, pero un médico excelente es aquel que previene. Es decir, desde antes de todo esto, la medicina tradicional china tiene ciertos ciclos que en primavera tienes que estar tonificando tal o tal órgano. ¿Para qué? Porque ya se acerca su estadio de enfermedad, por lo tanto, si lo tonificas, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, prevenir antes. Una de las cuestiones muy importantes es el elemento metal. El elemento metal contiene al órgano pulmón. ¿Qué funciones tiene el pulmón? El pulmón es responsable de difundir el chi, el wei chi y los yin hacia la capa externa del organismo, es decir, músculos, fascia, piel, poros y vellos. De este modo, el pulmón asegura que la capa externa del organismo cumpla las funciones de defensa. Al pulmón, dentro de la esfera del metal, le corresponde controlar la piel, el vello corporal, dice la escritura, el moco, pero no nos vamos a quedar solamente con el moco nasal, sino que toda la mucosa oral, la mucosa nasal, la mucosa faríngea, la mucosa gástrica, la mucosa vaginal, toda esa mucosa es dominio del elemento metal. El vello, parte de la fascia muscular. ¿Qué quiere decir? Que estas capas, estas estructuras son las primeras capas de defensa que yo tengo. La piel me permite que ningún factor entre dentro de él, al menos de que tenga una herida, una abertura, bueno, se puede infectar. Las mucosas, el vello me permite que no entren esporas, la mucosa me permite sacar ciertos, ¿cómo se llaman estos? Se me fue. Se me fue. Microorganismos. Entonces, como tal, esta mucosa es la que me permite sostener, y en medicina tradicional china la energía wei chi es una de la que nos ayuda a mantener nuestras defensas fuertes. Aquellos que no tengan una buena capa wei chi, aquellos que no tengan una buena energía wei chi, bueno, pues hay ciertas alteraciones. Va a haber enfermedades constantes. Las personas que no tengan una capa wei chi son enfermedades que van a estar enfermándose día tras día de cuadros gripales. ¿Por qué? Porque para la medicina tradicional china, dentro de los 5 elementos principales, que es el hígado, el corazón, el vaso, el pulmón y el riñón, quienes está más comunicado con el exterior es el pulmón. Está más arriba que todos los demás órganos, por lo tanto es más fácil que como está en el exterior, cualquier factor patógeno pueda penetrar rápidamente dentro de él y causar enfermedad. Es el más expuesto. Entonces tenemos aquí la capa wei chi, que está formada por estas estructuras. Dentro de los síntomas, por ejemplo, vamos a diferenciarlos en síntomas yang y síntomas yin. Dentro de los síntomas yang vamos a tener ¿qué es el yang? Todo aquello que sube.
¿Cómo es el yang? Como si fuera las brasas del fuego. ¿Cómo es el fuego? El fuego siempre va hacia arriba. Entonces, todos los síntomas que van hacia arriba, de color rojo, de temperatura alta, se les consideran yang. Mientras que todos los síntomas que van hacia abajo, se les considera yin. La pesadez, el dolor, la dificultad de caminar, el edema, todos esos son síntomas muy yin. Mientras que los síntomas yang ascienden, los síntomas yin descienden. Entonces, dentro de los síntomas yang más característicos del COVID vamos a encontrar la tos y la fiebre alta. De hecho, una de las características en medicina tradicional china es que cuando hay un factor patógeno externo tiene que penetrar que la capa Weiqi, por lo tanto debe haber síntomas a nivel de la piel, los vellos, el poro y los poros y el moco. Por lo tanto, es lo que buscamos. Algo muy característico. ¿Qué síntomas son los que ustedes detectan cuando cuando se sienten que se van a enfermar? Lo que llamamos igual malestar general o ataque al malestar general, que viene incluido que cefalea, rinitis, artralgias, conocida como cuerpo cortado, ¿qué otras cosas? Un poco de tos, estornudo. Todos estos síntomas van derivados a la capa Weiqi, la rinorrea, el moco, dolores de cabeza, las artralgias hacia la fascia, la sudoración a lo mejor espontánea hacia la piel. Entonces, todos estos síntomas nos indican que algo de afuera acaba de entrar a nuestro organismo y nuestro organismo ya lo detectó y va a empezar a generar sus primeras defensas para empezar a neutralizarlos. Entonces, como tal, estos síntomas no son síntomas malos, sino son síntomas de que nos está diciendo que nuestro organismo se está defendiendo. Entonces, como tal, estos síntomas también los llamamos como una deficiencia de chi de pulmón. Síntomas de deficiencia yin, vamos a ver dificultad para respirar, fatiga y arritmia. Dentro de la medicina tradicional china, quien agarra la energía del aire es el pulmón. Agarra esta energía, pero para poderla descender, dice la filosofía que el riñón tiene que ayudar a descender. El pulmón asciende y el riñón desciende. Entonces, como tal, así se controla una homeostasis. Cuando vemos una dificultad de tos, es un chi rebelde, un aire que no desciende, un aire que asciende. Entonces, como tal, genera tos. En lugar de que el aire entre, el aire seca. Tenemos otros tipos de chi rebelde, por ejemplo, el reflujo. El reflujo, toda la comida tendría que descender, pero en lugar de que desciende, asciende y se le considera en medicina tradicional china como un chi rebelde. Entonces hay ciertos puntos muy específicos, ya investigados, ya teniendo sustento científico, que tienen cierta acción para chi rebelde, como es pericardio 6, para que la inervación que contiene, por ejemplo, el tubo gástrico no se regrese, sino que otra vez siga su descenso. Y es muy utilizado en pacientes con quimioterapias. La fatiga y la arritmia, entonces como tal también alteraciones de corazón. Dentro de la medicina tradicional china, ¿cómo vamos a englobar estos síntomas del COVID? Vamos a englobarlos en síntomas de calor, deficiencia y frío en algunos casos. El hígado va a contener dentro de las alteraciones síntomas de calor por los dolores de cefalea que tienen, principalmente donde tienen el dolor de cabeza los pacientes de COVID. Habíamos hablado que zona de vértex y zona temporal, ¿no? O parietal, temporoparietal, en esta zona. Esta zona, si se acuerdan dentro de los canales que vimos, es la zona del canal de vesícula biliar y cuando genera calor se estanca y empieza a aumentar la temperatura. Uno de los órganos que va a estar más dañado en la cuestión del COVID, y es por eso que hay alteraciones crónicas en pacientes, es la deficiencia de yin de riñón, la deficiencia que ya puede tener un paciente. En estos elementos, por ejemplo, si nosotros estuviéramos sanos, estos elementos no tendrían tanta dificultad, pero ¿qué es lo que pasa? ¿A quiénes afectan más? A todos los pacientes que ya tienen enfermedades anteriormente crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque para la medicina tradicional china es como si le hicieras un huequito aquí, otro huequito acá, otro huequito acá y otro huequito acá y así anduvieras para toda tu vida. ¿Qué es lo que pasa si viene una enfermedad más fuerte, crónico-degenerativa? Pues si como ya tienes deficiencia de
de hígado, ya tienes deficiencia de tierra, ya tienes deficiencia de metal, pero ya tienes más deficiencia de riñón y menos deficiencia de corazón. ¿A quién le va a pegar más? Pues los síntomas se van a ir a totalmente riñón. Entonces, por eso que muchas personas van a tener alteraciones más fuertes en algunos síntomas. Algunos les van a dar diarrea, algunos les van a dar alteraciones intestinales, otros no. Algunos les van a dar más dolor articular. Son esos pacientes que dicen, no, a mí el COVID me tiró y no me pude levantar, o sea, me dolía todo el cuerpo. Articulaciones que van a ser principalmente de riñón. Algunos van a sentir que la fiebre nunca les bajaba, subía, alteraciones de hígado. Y algunos a lo mejor no les dé tan fuerte, pero ¿qué creen? Que por las cuestiones de esto lo empiecen a deprimir. No solamente el COVID alteró a los pacientes que tenían enfermedades crónico-degenerativas, sino que la cuarentena hoy por hoy está haciendo alteraciones también psicoemocionales. Los pacientes que están encerrados constantemente, los pacientes que, por ejemplo, tienen dificultad con algunos de sus familiares dentro, que no han podido resolver, hoy se están agudizando por lo mismo de que estos 5 elementos ya estaban enfermos anteriormente y posteriormente con un estímulo externo e interno van a generar nueva sintomatología, van a agudizar. Y si no se sabe cómo tratar, pues va a empezar a aumentar la alteración. En la medicina tradicional china, las emociones ya estaban clasificadas como un factor predispuesto a una enfermedad. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues recuerden que las emociones son hormonas y estas hormonas se generan gracias a los ejes hipofisiarios, eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, eje hipotálamo hipófiso ovárico, eje hipotálamo hipófiso gonádico. Entonces, como tal, como son hormonas, la adrenalina, la noradrenalina, que se le consideran catecolaminas, no solamente me van a ayudar para que yo esté enojado, eufórico, ansioso, sino que también van a aumentar mi frecuencia cardíaca, van a aumentar la dilatación de mis pulmones, la dilatación de mi pupila, y entonces, si se mantiene un eje hormonal constante, va a haber que cambios, y esos cambios fueron de adentro hacia afuera, o incluso depende del estímulo que me provocó la generación de adrenalina y noradrenalina. Pero ya si yo tengo estos estímulos, ya tengo una sobreestimulación, si llega otro factor a estimularme, pues el cuerpo también otra vez va a sentir una descompensación. Es por eso que a todos nos afecta. La medicina tradicional china maneja microsistemas, macrosistemas, y esos macrosistemas son microsistemas de otros sistemas mucho más grandes. Nuestra célula es nuestro microsistema que genera todo esto, todo el organismo. Pero aparte de nosotros, somos una pequeña parte ¿de qué? De una sociedad, de un país, de un mundo, de un universo. Y lo que le afecte alrededor, al planeta, al universo, me va a afectar tarde o temprano a mí. ¿Y me va a afectar mucho? Claro que sí. Tan solo una pequeña célula, si es alterada, pues genera cáncer. Entonces, de tan pequeña estructura a una estructura más grande, ¿me afectará? Claro. Por eso la medicina tradicional china tiene que ver con todo el paciente. Actualmente, a veces aquí todavía estamos checando algunos síntomas, los pacientes post-COVID, que nos ayudamos con terapia rehabilitatoria, que los ayudamos con ozono, que los ayudamos con acupuntura. Vemos todo el paciente como un método integral. Recuerden que hay enfermedades multifactoriales, tienen muchos factores y los tratamientos deben ser multidisciplinarios para que sea mucho más rápido como sale nuestro paciente. Entonces, aparte de la acupuntura, yo siempre recomiendo todas las demás terapias que ustedes ya han visto en este curso. Entonces, como tal, vamos a ver que dentro del COVID, para la medicina tradicional china, va a generar algo muy importante que todas las enfermedades crónico-degenerativas generan, que es una deficiencia yin de riñón. Tanto la genera la diabetes como la genera la hipertensión. Es por eso que cuando llega el COVID, genera más deficiencia de yin en estos pacientes y es por eso que pueden agravar mucho más. Entonces tenemos, por ejemplo, en corazón tenemos éxtasis de Xue. ¿Qué es éxtasis de Xue? Estancamiento de sangre. Los pacientes se empiezan a poner pálidos, empiezan a tener un poco de delirio, desorientación, por lo mismo del cansancio y la falta de oxigenación a nivel del céfalo, y entonces hay una alteración de la orientación. El clima que no les gusta, por ejemplo, pueden tener manos
frías, pies fríos, pero están sudando constantemente y pueden tener fiebre. Esas son alteraciones de éxtasis de Xue. La deficiencia de chi de vaso no para todos va a ser específico. La dinamia y la astenia caben en este elemento, porque a vaso controla los músculos y a vaso le gusta la motricidad, no le gusta el sedentarismo, y aquellas alteraciones que pueden reflejarlas son, por ejemplo, las deficiencias de la dinámica, la astenia y la dinamia, que pueden caber en este elemento, y algunas alteraciones de desórdenes a nivel del sistema digestivo, a nivel del nervio, de los nervios entéricos, también cabe en el elemento tierra. La deficiencia de chi de pulmón pues es muy clara, va a depender, no para todos van a tener una deficiencia de chi de pulmón, otros van a tener fuego de pulmón, van a ser aquellos pacientes ya crónicos que van a empezar a tener esputos con sangre, van a hacer estas expectoraciones sangrientas que ya nos dicen que hay una lesión alveolar, entonces como tal esto ya no es deficiencia de chi de pulmón. Todo aquello que cause un daño de estructura y que cause úlceras, pústulas, destrucción del tejido, lo consideramos nosotros fuego, porque el fuego es el más destructivo. Entonces tiene fuego el pulmón y empieza a tener estas alteraciones de la zona del sistema respiratorio. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿Chicas? Todo bien, Bueno, doctor, muchas Todo gracias. claro. ¿Puede poner la anterior diapositiva? Todo bien por acá, ¿eh? Gracias. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Sí, maestro, muy bien explicado, muy entendible, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Y ahora, viéndolo de esta forma filosófica, vamos a pasar a otro ramo que nos interesa también. En la medicina tradicional china, tanto debo ver la cuestión filosófica de 5.000 años de tradición y la cuestión científica. ¿Qué pasó, Tere? ¿Podría poner la anterior? Claro que sí. Gracias. Adelante. Ahora vamos a ver la cuestión científica, así como la cuestión filosófica de una buena base y se sigue utilizando. ¿Por qué se sigue utilizando la cuestión filosófica? Porque si la acupuntura es efectiva con la cuestión filosófica y duró 5.000 años, pues ¿por qué no la vamos a utilizar? Si por eso está presente en el 2021. Pero tampoco vamos a ser tan conchas, tan conformistas con solamente quedarnos con la cuestión filosófica, y por qué no el investigar, y para eso tenemos diferentes asociaciones y federaciones que hacen sus investigaciones para promover más el uso de la acupuntura en métodos más científicos y principalmente en hospitales, que recuerden que todo en un hospital debe tener un cuadro científico, un cuadro de investigación. Es por eso que también vamos a ver la parte científica y qué puntos son los que nos sugieren algunas federaciones que se están utilizando y algunos artículos que se están publicando desde el momento en que empezó el brote de COVID. ¿Qué puntos son los que están utilizando? Si se desarrolló en China, la primera base de tratamiento de allá de China, ¿cómo se llama eso? De primer nivel. El primer nivel de atención de salud allá en China es la acupuntura, y el segundo también se encuentra y en el tercero también se encuentra, pero para todos es en el primero. A nosotros nos sorprendió mucho cuando fuimos que había un hospital de masaje y utilizaban ciertos masajes para la gastritis, ciertos masajes para las cefaleas, dolores de cabeza, y así disminuían mucho el costo de los medicamentos que tenían para toda su población. Pues, son muchos. Entonces, es muy bien, y me sorprendió más que en el hospital de masaje los médicos que estaban ahí eran médicos ciegos, obviamente, entonces como tal tenían mejor el tacto y podían hacer mejor las manipulaciones, las tracciones para osteoarticulares, excelente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice, por ejemplo, los puntos de la Federación Mundial de Acupuntura.
que tiene sede en Beijing y la Organización Internacional No Gubernamental de Asociaciones Dedicadas a la Acupuntura. Los principales objetivos del WFAS son promover la estimulación y la colaboración de las sociedades de acupuntura del mundo, facilitan los intercambios académicos internacionales, desarrollan las ciencias de la acupuntura y objetivamente contribuir al buen estado de salud de la humanidad. ¿Qué puntos son los recomendados? Los puntos son reuma 17, pulmón 5, pulmón 6, pulmón 10, intestino grueso 4, Sanjiao 5, estómago 40, estómago 36. Muy buen punto y márquenlo muy bien, estómago 36, porque vamos a ver unos artículos ahorita muy interesantes sobre el estómago 36. Vaso 6, riñón 3, hígado 3, Dumai 14, vejiga 12, vejiga 13, vejiga 14, vejiga 15, vejiga 20 y vejiga 23. Son los principales puntos que recomienda esta federación para el uso en pacientes con COVID. ¿Por qué? Vamos a verlo. Si tienen dudas, yo les recomiendo que bajen el libro totalmente gratuito de internet en Google del doctor Crisóforo Ordóñez López, el antiguo rector de la Escuela de Homeopatía, conocido mío, muy buen doctor. Su libro está totalmente gratis en internet, se llama Localización, función e indicaciones de los puntos de acupuntura. Póngale así y póngale doctor Crisóforo Ordóñez. Y ahí lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque ahí vienen todos estos puntos y vienen todos los canales y su punto, vienen todos los puntos de acupuntura, su localización, su función, sus indicaciones, su función y algunas observaciones que tienen los puntos. ¿Hay más libros? Claro, pero ese es el más sencillo de buscar. Entonces, ¿puede repetir el nombre del libro, por favor? Claro que sí. Se llama Localización, función e indicaciones de los puntos de acupuntura, hasta ahí, del doctor Crisóforo Ordóñez López. Doctor Crisóforo Ordóñez López. Gracias. Ah, claro que sí. Entonces, dentro de los puntos más usuales y que todos los acupunturistas conocemos, me mandaron un chat. Muy bien, excelente. Ya lo publicaron en el chat. Muy bien. De todos los acupunturistas, cuando nosotros vemos un factor patógeno externo, un virus, alguna salmonela, algún tipo de microorganismo fuera, siempre pensamos en los guardianes de la capa Wei Qi. ¿Cuáles son los guardianes de la capa Wei Qi? Los salvaguardianes que nos permiten abrir y cerrar la capa Wei Qi. Intestino grueso 4 y Sanjiao 5. ¿Por qué? Bueno, pues estas acciones que tienen dentro de sus descripciones en varios libros, ya sea el Atlas de Anatomía de Acupuntura, el del doctor Crisóforo Ordóñez, algunos de Mashosha, estos puntos contienen muy buena función linfática en sistema linfático y muy buena función termorreguladora. Por lo tanto, intestino grueso 4 es muy bueno para fiebres. Ayuda a disminuir. Lamentablemente algunos de mis alumnos pues se llegaron a infectar y me hablaban, me mandaban mensaje: oiga, profesor, tengo un paciente, tengo mi papá, tengo mi esposo, que no se le baja la fiebre. ¿Qué es lo que pongo? Intestino grueso 4. Intestino grueso 4 es muy bueno para empezar a disminuir la fiebre, y hay otro punto muy especial para la fiebre que nosotros denominamos como calor tóxico o calor que viene causado por un factor fuera del organismo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, intestino grueso 4, de tan solo de sus otras indicaciones, por ejemplo, también tiene un estímulo a nivel del homúnculo de los labios, en la corteza motora del homúnculo de los labios. Entonces, para parálisis facial como punto distal para boca, de comisura de labia, maravilloso también. Para una alteración odontal, como también tiene estímulo a nivel de la boca, del nervio mandibular, del nervio trigémino, también es excelente. Una de sus acciones también, la nariz, es muy bueno para destapar, aunque hay otros mejores puntos para sinusitis, como es intestino grueso 20, maravilloso. ¿Duele? Sí, pero
dilata muy bien la narina, abre muy bien las vías de respiración. Shan Yao 5, muy bueno también, dentro de la medicina tradicional china, dentro del libro van a encontrar que dice, elimina los 6 factores patógenos, es decir, fortalece el sistema inmunológico, hace el sistema de alerta. Ahorita vamos a ver otros estudios más detallados, ¿vale? REDMAI 17 es un punto de concreción, es un punto de reunión de los 2 órganos del tórax, que serían, por ejemplo, pulmón y corazón, son los principales órganos de la cavidad torácica, y REDMAI 17 es un punto muy importante. ¿Cómo se aplica? Muy importante, el punto nunca se aplica a 90 grados, a 90 grados, ¿por qué? Porque si lo colocamos a 90 grados, profundizamos, directamente le vamos a dar a lo que es el esternón. Entonces mi objetivo no es ese, mi objetivo es estimular parte de la vía nerviosa, por lo tanto lo pongo a 15 grados, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que quiera hacer. Entonces, a 15 grados y hacia abajo. Recuerden que también hay algunas alteraciones congénitas en el cual el hueso del esternón no se llega a solidificar completamente y deja ver algunas aberturas. Y recuerden que el corazón se encuentra cerca en la zona del mediastino, dirigido un poco más hacia la izquierda, pero si tienen mala suerte, esperemos que nunca pase eso, pues pueden llegar a penetrar. Entonces, por eso, de seguridad, siempre ese punto se coloca o hacia abajo o hacia arriba en forma de 15 grados. Este punto es muy bueno para aquellas personas que tengan dolor torácico, alteraciones de la respiración, muy bueno. Pulmón 5, Chi-Se, maravilloso. La acción de Chi-Se tiene una acción a nivel de garganta, a nivel de faringe, a nivel de lo que sería amígdalas también. Anteriormente, si se acuerdan, las abuelitas dicen, ahí tronaban las anginas, ¿no? Decían, aquí te voy a tronar las anginas. Bueno, pues tiene que ver su acción con sus dermatomas que tienen a nivel de C, a nivel de cervicales. Incluso en acupuntura pediátrica, muy bueno, y se lo recomiendo de maravilla, para candidiasis bucal, cuando se ve el algodoncillo, lo que hacen los chinos es dar masaje, en lugar de un fungicida, lo que hacen es generar calor a nivel del canal de pulmón y presionan ese punto, y entonces la cándida se elimina. Y no me lo contaron, yo lo probé porque yo sufría mucho de cándida por una deficiencia inmunológica cuando tenía exámenes, me estresaba, entonces me salía la cándida, y tan solo con ese masaje la cándida se caía y deja el orificio, o sea, se elimina completamente tan solo con un masaje. Entonces, ese punto tiene una gran propiedad en vías aéreas, en vías respiratorias altas. El punto pulmón 10, como ya lo vemos, Yuji, ya lo habíamos visto, es un broncodilatador. Entonces, como tal, me va a ayudar mucho. Y aparte, dentro de la medicina de la clasificación de los puntos, es un punto fuego. Dijimos que si hay calor, si hay fiebre, hay que bajarla. Entonces se dispersa y entonces puede mejorar mucho la calidad del pulmón. Estómago 36, Susan Lee, es uno de los puntos que tiene infinidad de estudios por la inervación que contiene. El nervio que contiene es un nervio parasimpático de la ramificación vagal, del vago, del nervio vago, y tiene acciones hasta para estimular el sistema inmunológico, como hasta regular el sistema entérico. Todo el proceso de intestinal lo regula de maravilla, aparte de que tiene otras acciones maravillosas que ahorita vamos a ver en unos artículos que ya aquí tenemos. Luego vamos a ver vaso 6, genera sangre, dijimos éxtasis de sangre, refresca la sangre, mejora la circulación, nos ayuda a disminuir la sepsis. Estómago 36 también para la sepsis, maravilloso. Hígado 3, desestanca el flujo de la energía, para cuestiones emocionales demasiado. Recuerden que todos los pacientes actualmente cuando son diagnosticados con COVID sienten que el mundo se les va encima, y también pueden generar alteraciones de pánico. Entonces hígado 3 es maravilloso. Riñón 3, también descrito como el doctor Alcocer como un estimulante de cortisol en lugar de utilizar cortisona. Bueno, pues un generador de cortisol muy bueno, hígado 3, y aparte generador de agua y tonificante de yin de riñón.
y los puntos dorsales, que son los de vejiga. Para aquellos que ya estudiaron acupuntura, recuerden que todos estos puntos dorsales contienen la energía de los 5 órganos en estos puntos. El punto descrito, por ejemplo, el punto que dijimos que era el 12, es para enfermedades respiratorias. El punto 13 es el punto de pulmón, vejiga 13 es el punto de pulmón, el punto 14 es el punto de pericardio, el punto 15 es el punto de corazón, el punto, ¿cuál dijimos el otro? El punto 20 es el punto de vaso, el punto 23 es el punto de riñón. Aquí, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes que no es del canal de vejiga y que me sirve para bajar fiebre muy rápido y muy bueno, incluso también presión alta, cuando haya alteraciones de la presión, es Dumai 14, que se encuentra en la cervical número 7, entre la apófisis de la C6 a la C7, ahí se encuentra Dumai 14, y es el método de descenso hacia abajo para bajar la fiebre. Es el que se utiliza para cuando hay calor tóxico o calor que sea generado por algún factor patógeno externo. Entonces, estos son los puntos que nos indica, por ejemplo, la Federación Mundial de Acupuntura. Pero ahora vamos a ver artículos específicos de lo que sería la World Journal of Traditional Chinese Medicine. Vamos a ver qué es lo que nos sugiere. Son muchos artículos que hizo la reunión, que se hicieron para checar cuáles son los puntos específicos. Agarré los más importantes, los que más se repiten, pero si ustedes gustan leerlos, yo les dejé aquí los artículos en estas diapositivas, los artículos completos, para que ustedes los puedan leer con calma. Sin embargo, yo voy a hacer un resumen de los puntos más importantes que se han encontrado para estas alteraciones de COVID. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo muy claro, doctor. Muchas gracias. ¿Vamos a tener acceso a la información escrita? ¿No les dan las diapositivas? No las han mandado, a ver si las mandan. Las diapositivas siempre las publican después de que termina el curso. Están en la plataforma de la escuela de el ASI. Ah, ok. Entonces, ahí las pueden conseguir. Porque me dijeron que las tenía que solicitar con el doctor Aedo, pero ¿cómo entro a esa plataforma? No sabría decirles. Todo lo de plataforma y sistema lo lleva a servicios escolares, con ellos se tendrían que comunicar. En dado caso de estos artículos, si ustedes los desean, mándenme un mensajito. Si están en el chat de COVID, me parece que yo también estoy ahí, mándenme un hola, oiga, me puede pasar y con gusto se los puedo pasar estos artículos que no sé, creo que me deja pasarlos en PDF y los pueden leer con toda libertad, ¿vale? ¿Hasta aquí otra duda? No, para mí no está todo muy claro. Muchas gracias. Excelente. No, muchas gracias. Todo muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a ver qué puntos son los que nos recomiendan estos artículos. Dice, para la utilización de la acupuntura para la sepsis en humanos, se observa que la EA, la electroacupuntura, estimulación con electricidad, en el punto Susan Lee, estómago 36, de los ratones redujeron los niveles séricos inducidos por lipolisacáridos de todas las citoquinas analizadas, incluyendo el factor de necrosis tumoral, las proteínas quimiotásicas de monocitos 1, MPS1 y linfocitos C, inferiores a infiltración de no sé qué. Entonces, como tal, el estómago 36 disminuye la capacidad o la prevalencia, la preposición a generar sepsis. Estómago 36 es un muy buen regulador del sistema inmunológico. Otros investigadores también han observado que con electroacupuntura en ratones en el estómago 36 y en el punto Huaiyuan, que es RENMAI 4, de 5 a 8
milímetros, o sea, de profundidad, de 3 a 5 milímetros de profundidad, respectivamente, luego de retener la aguja durante 30 minutos con una onda continua de 3 Hz, es decir, con electroacupuntura, profundizaron aproximadamente de 3 a 5 milímetros, colocaron 3 Hz una vez cada 12 horas durante un total de 3 veces, podría aumentar la síntesis y la liberación de péptidos intestinales vasoactivos en hipófisis y sangre periférica de ratas con sepsis e inhibe la apoptosis de timocitos a través de neuroinmunes regulados. Además, la electroacupuntura en estómago 36 en el punto Tianshu, que es estómago 25, Shanji Shu, que es estómago 37, Xianshu, que es estómago 39, podrían mejorar significativamente el nivel de CD14, antígeno leucocitario humano, ER, y la inmunosupresión de los pacientes con sepsis por electroacupuntura con una frecuencia de 4 Hz por 60 minutos, 2 horas, por 60 minutos por hora, 2 veces durante 3 días. Aumenta los CD14 en la expresión de antígeno de superficie de los monocitos, fagocitos y disminución de esta estrecha relación en el grado inmunosupresión de la sepsis. Entonces, como tal, hay varios artículos que nos dice que el estómago 36 nos ayuda a prevenir la sepsis en pacientes de cualquier tipo, no solamente de COVID, sino que es un buen regulador del sistema inmunológico. En el grupo 1 alfa de los grupos de acupuntura, además de los niveles de observación de la electroacupuntura en el estómago 36, usan en el RENMAI 4 Wan Yuan de pacientes con sepsis con la profundidad vertical de 5 a 10 milímetros y de 5 a 7 milímetros insertados respectivamente, no solo podrían reducir la recepción inflamatoria de la sepsis, sino también acortar la duración de la estancia en cuidados intensivos en la reducción de niveles de lactato en sangre. Otro artículo, por ejemplo, en los pulmones, por ejemplo, en el pulmón es el primer órgano objetivo dañado por la sepsis. O sea, a menudo se manifiesta como lesiones pulmonares agudas o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Al pinchar Susan estómago 36 bilateralmente en las ratas, se insertó directamente la aguja a una profundidad de 0.7 milímetros, seguido de una corriente de impulso de 3 volts a 2 de 3 Hz durante 12 minutos cada 8 horas durante 2 días. Redujo la inflamación y la lesión pulmonar aguda de las ratas con sepsis después de ser escalado. Entonces, como tal, tenemos estos artículos que nos indican que uno de los puntos más importantes es estómago 36 para estas afectaciones que contiene el COVID, utilizando la electroacupuntura aproximadamente de 2 a 4 Hz. Son los necesarios para estar estimulando este punto de acupuntura y que sea bilateralmente. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos, chicas? No, gracias. No, todo muy bien. Muchas gracias. Excelente. Entonces, como tal, nosotros nos quedaríamos con estos puntos que estaríamos utilizando con los pacientes de COVID constantemente. ¿Cómo son las sesiones de acupuntura? Ok, las sesiones de acupuntura, cuando es estadio agudo, se tiene que colocar
una vez diario durante, si va a ser con electroacupuntura, lo pueden hacer durante 20 minutos. Si va a ser con acupuntura manual, 30 minutos y se tiene que estar estimulando buscando el potencial de acción cada 5 minutos para que ese potencial siga siendo la señal a nivel del sistema nervioso. Se tiene que colocar diario durante 10 días y después dejar descansar durante una semana completa para no generar un estímulo de resistencia, ya que todo estímulo constante, recuerden que va a generar una resistencia y posteriormente ya no va a tener la misma eficacia que quisiéramos. Entonces tiene que descansar. Para estos pacientes nosotros los estaremos utilizando diario junto con las otras terapias para mejorar la función respiratoria, disminuir los riesgos de sepsis y mejorar la recuperación de la zona pulmonar. Entonces, si no hay ninguna duda, hasta aquí acabaríamos la cuestión de medicina tradicional china. Si tienen dudas. Sí, doctor, solamente dijo que 10 días lo ponemos diario y descansan ¿cuántos? Una semana completa para no hacer una resistencia. Ok, muchas gracias. Posteriormente se vuelve a reutilizar el mismo tratamiento y dejamos volver a dejar una semana completa. Así son para todas las alteraciones infecciosas. Yo lo he utilizado muy bien, lamentablemente, bueno, afortunadamente o lamentablemente con mi familia, que por ejemplo, a lo mejor tienen más que nada las mujeres, infecciones constantes de vías urinarias y incluso hay ciertos medicamentos que no les quitan el dolor. Bueno, pues con acupuntura reduce muy bien el dolor. En 3 días diarios reduce maravilloso el dolor. Con el mismo antibiótico el paciente rápido sale, ya no cae en urgencias y entonces es muy efectivo. Pero les digo que lamentablemente, ¿por qué? Porque no todos los pacientes tienen la ventaja o la facilidad de tratarse 3 veces seguidas, ¿no? Dependiendo también del costo de la consulta. Pero eso es mejor, ya que disminuye el consumo de medicamentos, previene y así también no afectan tanto la parte de farmacológica de estómago, hígado y riñón. Entonces es muy buena. Ajá. Obviamente esto unido en conjunto con lo que van a ser las terapias bioxidativas, pues de maravilla. Yo de maravilla he visto resultados con el dióxido de cloro, con lo que va a ser el ozono y la acupuntura, integrándolas, maravilloso. Y la rehabilitación, excelente. Es una muy buena sugerencia y una muy buena calidad de vida para nuestros pacientes que están en COVID y post-COVID. ¿Alguna otra duda? Para fiebre, ¿cuál era el punto? Puedes utilizar 2 puntos, Blanca. Puedes utilizar, por ejemplo, intestino grueso 4, muy bueno para fiebre. Tú metes, tienes que tocar el haz de chi. Lo vas a encontrar, el paciente lo va a decir, porque hasta va a mover el dedito. Va a decir, ¡ay, qué me hiciste! Me dolió. No es dolor, no estamos acostumbrados a sentir un calambre. Entonces va a ser un efecto estimulante y entonces lo tienes que dispersar. ¿Cómo es la técnica de dispersión? Colocan la aguja y hay varias técnicas de dispersión. La mejor para calor es meten y sacan y rotan, meten y sacan y rotan, meten y sacan y rotan. ¿Cuántas veces? 6 veces. Este es de rotación y picoteo de gorrión es para sacar calor. Eso va a reducir la fiebre. Dolores de cabeza, igual, porque un dolor de cabeza se considera yang, que sube. Por lo tanto, hay que dispersarlo. Entonces, meto, saco y roto, meto, saco y roto, meto, saco y roto, y entonces de esa forma se dispersa el calor. Maravilloso para migraña, también es muy bueno. El otro punto que te sugiero es Dumai 14, se encuentra entre la apófisis espinosa de la C6 y la C7 a la mitad, dirigido hacia la apófisis espinosa de la C7, igual, picoteo, metes, sacas. Incluso hay otras técnicas que utilizan, pero no hasta ahorita no se las recomiendo. Tienen que ver otras cuestiones específicas de los pacientes, que es picar, generar y meter una ventosa para generar un poco de sangría y se libere el calor. Pero hay que ver otras cosas. Entonces, el paciente no tiene anticoagulantes o alteraciones plaquetarias, muy importante todo eso. ¿Vale? ¿Otra duda? Muchas gracias. Doctor, ¿podría repetir lo del punto para Cándida, por favor? Para Cándida. El punto de Cándida.
Voy a quitar el reloj. Ok. El punto del canal de pulmón, se lo regreso un poquito. El canal de pulmón va a correr a nivel de lo que va a ser la zona radial en esta parte, hasta el dedo gordo en el ángulo unguial del lado radial, lado cubital, está más cerca del cúbito, está más cerca del radio. Entonces, como tal dicen los chinos, tú agarras con tu manita y vas a hacer un masaje, bueno, es del centro, de aquí hacia acá, del dedo gordo hacia arriba. Lo que tienes que dejar es eritema sin llegar a lesionar, porque son niños. Entonces, si llegara a ser eritema, van a calentar hasta que se vea rojito. Cuando ya se vean rojito, ustedes van a tocar su tendón del bíceps braquial, se siente un tendoncito aquí del bíceps braquial, al ladito del tendón del bíceps braquial, hagan puños si no me creen, o hagan una flexión y se siente el tendón como se va del bíceps. Entonces, al ladito, presionan, va a doler un poquito y masajean a manecillas del reloj y vuelven a calentar y vuelven a presionar y así hasta que esté bien caliente por regular unos 3-4 minutos a lo mucho y mejora mucho. Háganlo diario y mejora mucho la cándida. Yo lo hice nada más en una sesión y al día siguiente estaba haciendo unas movilizaciones de ejercicio y sentí que se me cayó como un diente, no era el diente, era la cándida, como requesón se ve. Entonces ya lo escupí y se vio. Es muy efectivo para alteraciones en amigdalitis y cándida. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. ¿Otra duda, chicos, chicas? Buenas tardes. A mí me llamó la atención porque no mencionaron a intestino grueso 11, chuchi. Chuchi, ok. Como tal, hay algunos libros que no manejan el intestino grueso 11, bueno, no lo recomiendan en esta parte, pero sí, intestino grueso 11 es uno de los puntos que libera viento, el viento calor. Entonces, también pueden utilizar punto chuchi, pero no en los artículos que acabo de checar, que están desarrollados por estas etapas de COVID, no lo recomiendan. Sin embargo, chuchi sí es muy, muy buen punto para calor de pulmón. Incluso hay algunos artículos que hablan que es un punto ¿cómo se llama antihistamínico. Entonces, para cualquier tipo de alergia, intestino grueso 11 es muy bueno. Ah, ok. Sí, bueno, es que me llama la atención porque como también se toca este tema de la inflamación y también actúa para cuestiones de neumonía, me llamó mucho la atención que no lo nombraran. Yo pienso que a lo mejor los artículos ya no lo nombraron por la función de intestino grueso 4, que utilizaron intestino grueso 4 en lugar de intestino grueso 11. A veces se llega a su combinación, pero también como utilizaron puntos paravertebrales, de los puntos Shu dorsales, para utilización también de DUMA y 14, yo creo que utilizaron solamente esos dos y ya no intestino grueso 11. Pero sí, intestino grueso 11 es muy bueno también como factor patógeno externo. Igual que San Yao 17. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No hay dudas, chicos, chicas? No, todo muy bien, doctor. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues si no hay dudas, hasta aquí terminamos. Y de todos modos, mándenme un mensajito para que les haga llegar los artículos. Si estoy en el de COVID, yo se los mando por ahí. Y si no, les aviso a servicios escolares que si
que si se los puede enviar por por el programa o no sé cómo les envíen los demás materiales. Es por la plataforma, doctor. Sí, me gustaría que me diera su nombre completo. Sí. Brandon Lira Romero. Brando. Ajá. Ajá. Lira Romero. Le agradezco mucho. Ok. Pues cualquier cosa ahí mándenme mensajitos si necesitan ayuda de otro más. Bajen el libro del doctor Crisóforo Ordóñez si necesitan otra ¿Pero referencia. dónde nos comunicamos con usted? Me parece que estoy también en el WhatsApp. Ah, bien. Bien. Sí, es que en el grupo no podemos nosotros mandar mensajes, doctor. Ah, ¿no pueden? No. Bueno, el otro día yo leí que solamente el administrador puede enviar mensajes. Sí, no Sí, así podemos. es. No podemos enviar mensajes. Lo que se puede hacer es ir a información del chat y ahí se puede buscar el número del maestro y ahí se envía un mensaje particular al maestro. Adelante, pueden hacerlo, nada más que de preferencia WhatsApp, porque si estoy en clase o estoy en consulta no contesto llamadas, solamente WhatsApp. Me tardo en contestar a veces porque luego tengo clase o estoy en consulta. Me pueden mandar un mensaje en privado, no hay ningún problema, nada más avísenme que son del grupo de COVID y con eso es y su nombre más que nada para saber quiénes son, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, pues que tengan muy buena Gracias. tarde, muy bonita noche y ojalá nos veamos de nuevo, ¿vale? Gracias, muy Sí, amable. doctor. Muchas Muchas gracias. Muy Hasta luego. amable. Bye. Bye. Muchas gracias, bonita tarde, bye. Bye.